que usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo. Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan tenido un muy buen día. Como les prometí, vamos a ver diarios de la época de la Unidad Popular y de sus noticias. Pues, obviamente no vamos a ver de 1970 al 73, pero podemos ir partiendo, podemos hacer esto una vez al mes y yo les voy a mostrar los diarios y las cuestiones que yo he encontrado muy interesantes en mi ida hacia la biblioteca. Así que mire, partamos con esta noticia interesante. Embarcarán víveres para la isla de Pascua. Hay mucha escasez. Antes que leamos, le explico al tiro. La isla de Pascua, ustedes saben que no existe mucha gente en la isla de Pascua, ¿ya? Y en esa época había muchos gringos. Había una estación meteorológica allá en la isla de Pascua de los estadounidenses. Y entonces cuando llega el gobierno de Lupe, los echan. Los que mantenían a la gente de la isla de Pascua, o sea, los que traían muy buena parte de los suministros que consumían allá, eran los gringos. Entonces, cuando Allende echa a los gringos con esa cuestión de dárselas de antiimperialista y de luchar contra el yanqui y todo eso, dejaron a la gente de la isla de Pascua sin comida, porque, insisto, se las daban los gringos, más que el gobierno. Entonces, mire lo que dice. No sé si se alcanza a ver bien. Ustedes díganme en el chat si se ve bien. Y también si se escucha bien. Por favor, digan en el chat si se ve bien y se escucha bien. Se alcanza a ver porque lo que me interesa es que también ustedes lo lean, ¿no? Es que no se vea una cuestión chiquitita. Ya, muchas gracias, Chuhuaca. Muchas gracias. Perfecto, entonces fíjense, el lunes próximo comenzarán a embarcar en Valparaíso grandes partidas de víveres y otras mercancías que escasean desde hace tiempo en la isla de Pascua. La empresa marítima del estado, Empremar, que es la que organiza todos los viajes hacia la isla, designó ahora la motonave Tocopilla para que se hiciera este nuevo viaje y es la primera vez que este buque irá a Pascua, porque anteriormente lo hacía el Navarino o bien el Antofagasta. Se prefirió la motonave Tocopilla debido a que dispone mayor capacidad de carga y opera con mayor velocidad en sus maniobras de carga y descarga. Se embarcará esta vez toda clase de víveres para los isleños, pues las informaciones que se tienen desde la isla señalan que las provisiones ya se terminaron hace ya un tiempo, o sea que estaban comiendo esa gente. El Tocopilla debe entrar a dique para estar listo el lunes o el martes próximo y embarcar las partidas de víveres y combustibles y materiales para la construcción. En este viaje se llevará la última partida de elementos para la construcción de un moderno hotel en la isla. El buque podrá zarpar a fines de la semana próxima de Valparaíso rumbo a Pascua. Primera noticia. Ya, vamos a poner otra noticia más. Oh, me siento como estos canales que comentan noticias acá en YouTube. Ya. Y esto es recién, ojo, lo que le estoy mostrando yo es recién octubre del 70. Vamos a aumentarle un poquito la
Debería verse bien. Fueron ocupadas 2 gobernaciones. Santiago. Las gobernaciones de Melipilla y de Nueva Imperial fueron tomadas por elementos de la Unidad Popular, que en esta forma estarían manifestando su desacuerdo con las designaciones de Luis Sandoval y Alamiro Arellano, respectivamente. Estas fueron hechas dado a conocer a las 13 horas de hoy el subsecretario del Interior, Daniel Vergara. Los manifestantes, según las declaraciones del subsecretario, protestarían con el hecho de que los gobernadores no serían vecinos de esos departamentos. O sea, buena la cuestión, pues, o sea, me cae mal el gobernador o no es de la zona, me tomo el lugar. Sandoval y Arellano pertenecen al API, cuyo secretario general concurrió a esta última hora de esta mañana a entrevistarse con Vergara con el fin de analizar el problema. Y ojo, el API era un partido de la UP. Si bien no era marxista, era de izquierda. Interrogado el subsecretario del Interior sobre las medidas que tomará el gobierno ante la toma de dicha gobernación, expresó: el único método que sería es la persuasión y el convencimiento a través de una conducta pasiva. Fíjense, o sea, si esta gente son de manual. O sea, no, han sido iguales. O sea, supongamos que un tipo, gente de derecha se toma una gobernación. Lo llamarían sedicioso y van a ocupar todo el peso de la ley para sacarlo. Pero como son ellos y son de su sector, fíjense, el único medio sería la persuasión y el convencimiento a través de una conducta pasiva, o sea, un nanay, ¿ya? En relación a la designación del alcalde de Santiago, manifestó que no existía ninguna determinación. Informó también que habían sido designados como gobernadores de Cochrane, Lisandro Villeseca y de Última Esperanza Raúl Alvarado. Ya. Sigamos con otra noticia. Esta es muy buena. Yo delante la estuve leyendo. ¿Qué era lo que decía el ministro del Interior, Toapo? ¿Ya? Por las tomas, porque en esta es justamente septiembre, octubre, noviembre, y principalmente octubre y noviembre del 70, empezaría una cantidad de tomas masivas, pero impresionante. Impresionante, o sea, era una cuestión que era todos los días en los diarios que yo leía: toma en Quillota, toma en Cautín, toma en Yanquihue, toma de acá, se toman un fundo, un muerto por un fundo, era pero de todo. Entonces, fíjese lo que pasa, se desata una polémica, ¿ya? De Ceto A. El jefe del comité, a ver, quiero ver si se ve bien. Sí, se ve bien. Se ve bien. El jefe del comité de diputados de DC, José Monares, formuló declaraciones señalando que extrañaba el lenguaje usado por el ministro del Interior, quien ha empleado expresiones tales como respeto a la ley y hacer llamados a la tranquilidad social y denominar sobre todo sediciosos a aquellos que estén ocupando terrenos. Y después sí dice: me parece sorprendente que un ministro socialista, que hasta hace pocas semanas defendía posiciones bastante extremas, use esos términos, declaró el diputado Monares. O sea, la hipocresía de Toapo. Agregó: me extraña también que no ha empleado el mismo vocabulario para calificar a sus propios partidarios políticos que también han participado en forma muy clara en esas tomas. Yo creo que un ministro no tiene por qué quejarse ante la situación que se presenta, por cuanto están cosechando lo que durante muchos años y mucho tiempo ellos mismos sembraron. Es la prédica constante que ellos tuvieron. Refiriéndose al decreto anunciado por el ministro del Interior para normalizar esta situación, Monares expresó su satisfacción de que el gobierno haya elegido esta vía. Hubiéramos preferido en todo caso la dictación de un proyecto de ley, pero la vía reglamentaria del decreto también parece aceptable, o sea, de sacar a los tipos que se están tomando los fondos. Sigamos. Yo creo que ustedes lo conocen, o sea, no lo conocen, pero miren. Explican viajes del Esmeralda a La Habana, porque ya había comenzado ya las relaciones Cuba-Chile, obviamente. Una conferencia de prensa ofreció hoy el comandante en jefe de la Armada, Raúl Montero Cornejo, dio a conocer la labor de los buques en la zona sur, especialmente de aquellos que se preocupan de reabastecer faros y balizas y poblaciones prácticamente aisladas del resto del país, colaborando también en la mantención de la soberanía nacional con su presencia. Sigamos.
Dando respuesta a las preguntas sobre el llamado a retiro de oficiales de la Armada, señaló que todos los años, con el fin de dar oportunidad para que efectúe un movimiento en los escalones donde se inicia el periodo de calificaciones con tal objetivo. Destacó la acción del capitán Carlos Igualt Igualt, quien se acogió a retiro después de 30 años de esforzada labor. Dijo que sentía admiración por su desempeño y descartó que el retiro igual tuviera importancia con otros hechos ajenos a la Armada y que son objeto de una investigación. También se refirió al robo de unas armas en el puerto de Valparaíso. Dijo que hubo un calado en el barco donde estaban y que se supone que el robo es obra de rateros comunes. Sí, hubo un robo de una fuerte cantidad de armamento en el puerto. ¿Ya? Y lo que dicen los diarios de la época es que eran delincuentes comunes, ya que no tenían filiación política. En ningún caso de esta sustracción de pistolas calibre 45 afecta a la Armada, ya que el vendedor es responsable y se cuida mediante la contratación de seguros. Luego se refirió a la petición del presidente Salvador Allende para que el buque Escuela Esmeralda anclara en el puerto de La Habana y en otro yugoslavo. Informó que siempre se ha tenido en cuenta que los puertos que se visitan sean de los países que mantienen relaciones con Chile y que esa era la razón por la cual no se llegaba a La Habana. En cuanto a la isla de Pascua, manifestó que no se justifica que exista un buque itinerario, ya que la experiencia indica que esa operación se efectúa en periodos largos. Finalmente, como buen marino, añoró la jerarquía que tuvo Chile en el Pacífico. Dijo que todavía se advierte la presencia de esforzados marinos chilenos en numerosos litorales del mundo. En cuanto a los movimientos navales, aclaró que en el año no hubo operaciones UNITAS y que solo la Armada presta apoyo al escuadrón norteamericano que estuvo en mares chilenos. Allende mandó el buque, el buque Escuela Esmeralda ahí a La Habana. ¿Qué se habrá traído ahí? Misterio. Bueno, eso no lo he leído nunca, pero imagínense qué pudo haber pasado por ahí. Sigamos. Esta yo creo que les debe gustar harto. Esto es un titular. Dice Allende a la prensa: no estoy aquí para hacer milagros. O sea, él se vendió como el salvador del pueblo, el que venía a cambiarlo todo, pero después dice: no estoy aquí para hacer milagros. Este otro titular. Y de aquí va a surgir la cuestión de los jóvenes idealistas. El gobierno anuncia una amnistía política. Ahí ustedes pueden verlo. Y ojo, esto es solamente noviembre. Vamos a buscar ahora diciembre de 1970. A ver, déjeme ir buscando yo. Porque no les quiero mostrar todas las cuestiones, pero porque eso quiero que sea sorpresa. Acá está bien. Este está bueno. Igual después lo voy a mostrar, pero lo vamos a leer acá. Número 055. Ahí estaría. Vamos a leer harto. Arrecia las tomas en Cautín, Temuco, por Pedro Mardones, corresponsal. Un completo plan destinado a la ocupación coordinada y sistemática de no menos de 25 fundos en la provincia de Cautín, que se iba a realizar entre Pascua y Año Nuevo, fue descubierto por la comisión interventora designada por el gobierno para el departamento de Loncoche, presidida por el
por el médico veterinario, está equivocado, médico veterinario del Servicio Agrícola y Ganadero SAG Hernán del Arte. Por eso yo les digo, todas estas cuestiones, todas estas grandes tomas en Cautín eran dirigidas por el MIR. Y entonces cuando el gobierno se dio cuenta de que le estaban tomando los fondos que el gobierno quería para hacer sus haciendas estatales, no lo iba a permitir. Por eso iban a existir muchos conflictos entre el MIR y Allende. Era una relación de amor y odio. Por eso yo discrepo con la gente que dice, no, el MIR y Allende se llevaban bien. Y no se llevaban bien. Se utilizaban tácticamente. Y muchas veces se llevaban como perro y gato. La existencia de este plan de tomas de fondo por parte de campesinos de la zona fue dada a conocer esta mañana por De la Arte, en un informe entregado por las autoridades provinciales de esta ciudad. En el mismo documento se señala que la tensa situación que ha vivido la provincia y que motivó la visita del presidente de la República a Temuco y días antes de los ministros de Tierras y Agricultura ha sido creada por noticias sensacionalistas y que la mayoría de los medios de información se han encargado de propalar. Se reconoce en el mismo informe, debe ser propagar, pero dice propalar, en la comisión del mismo informe elaborado por la comisión interventora, que en el plan se disponía que 5 fondos iban a ser tomados este fin de semana, otros 5 los días siguientes y otros 5 más para la noche de Año Nuevo. El resto de los predios iban a ser ocupados los días siguientes. También señala en el documento que muchos de los fondos que resultaran afectados por la ocupación se encuentran prácticamente abandonados. O sea, pero fíjense ustedes, ahí yo les estoy mostrando estas cuestiones para que ustedes logren ver lo que realmente pasaba, porque lo que pasa con la gente de nuestro sector, es que la gente dice, en esta época se tomaban las tierras, en esta época existían expropiaciones, en esta época pasaba esto, pero no es suficiente. Nuestra gente debe estar muy preparada para poder refutar a estos comunistas. ¿Se fijan a eso? A eso es lo que voy. Y entonces ahora ustedes pueden decir, Cautín fue el centro de las expropiaciones. No tanto por el gobierno, sino también por la acción del MIR. También se logró saber esta mañana que 38 familias con un total de 140 personas se tomaron en la madrugada del domingo el último fondo de Rucalán, de la propiedad de Juan Bautista Landerreche. Ubicado a unos 10 kilómetros hacia la costa en el sector de Carahue. Este mismo día llegó a Temuco el presidente de la República y pidió a los campesinos que no continuaran con las ocupaciones. O sea, fíjese, miren, po. Este mismo día llegó a Temuco el presidente de la República y pidió, o sea, ni siquiera ocupó la fuerza de la ley, no, pidió que los campesinos que no continuaran con la ocupación, o sea, un nanay. Los ocupantes del fondo Rucalán, según la parte de carabineros, portaban todo tipo de armas, incluyendo escopetas, carabinas, rifles, revólveres, pistolas, palos y herramientas de labranza. La ocupación ocurrió a las 3:30 horas de la madrugada de ese día. El propietario y sus familiares fueron obligados a salir. Después firmaron un documento con los campesinos en el cual se comprometen a entregar programas de la participación del representante del Consejo Campesino en un plazo de 30 días. Si aparece la palabra Consejo Campesino, ustedes tienen que saber al tiro que está metido el MIR, porque el Consejo Campesino era la forma de acción organizativa que buscaba establecer el MIR en el campo. Armas. El general director de Carabineros José María Sepúlveda Galindo, que era de izquierda, confirmó que Carabineros ha detectado la existencia de pequeñas partidas de armas en la zona de Cautín, pero ello no significa en ningún caso la existencia de un levantamiento armado con la acción de inquilinos contra los propietarios de los predios agrícolas. O sea, los tipos estaban armados, se estaban tomando 27... Este es como el Yáñez de la época. Por favor, este era el Yáñez de la época. José María Sepúlveda Galindo era el Yáñez de la época. Pero obviamente este tipo no se mostraba así como sandía. Este tipo era sin la cáscara, era rojo.
¿Ya? Ya lo he explicado Iván Astorga, he explicado la intervención de Estados Unidos acá en Chile. Si esto, hay que comprender que en este periodo habían dos titanes jugando ajedrez. Por un lado estaba Estados Unidos y por otro lado estaba la Unión Soviética. Y Estados Unidos, y yo le recomiendo leer, le digo al tiro, Historia marxista del Partido Comunista, que obviamente escrito por un hombre comunista, un profesor comunista. Él mismo dice que la intervención de Estados Unidos se reduce considerablemente para el año 71. Para el año 72 ya es muy poca la intervención. Pero en cambio la intervención de la Unión Soviética va creciendo con el tiempo. Sobre todo lo podemos ver con la cantidad de plata que van entregando al Partido Comunista, que para el año 70 eran $250.000, para el año 73 eran $650.000. Yo nunca niego la intervención porque Chile era un país peón. Eso es lo que pasa. Si no estaba por un lado el imperialismo norteamericano, anglosajón, por otro lado estaba el imperialismo soviético. Hay que tener en cuenta eso. Y yo nunca lo niego. Ni en mis videos ni en los directos. Nunca lo niego. Sigamos. Sigamos. El general director de Carabineros, José María... No, eso ya lo leí. Ya, sigamos. No sé de dónde sacó ese dato Mulián. No sé de dónde sacó ese dato porque yo en todos los libros, y se lo aseguro, lo he leído incluso en la revista Punto Final, ¿ya? Que está más a la izquierda que este hombre. Lo he leído en los libros tanto de historiadores de izquierda. He leído los libros también de Goikovich, he leído los libros también de... ¿Cómo se llama este fulano? Se me olvidó el nombre. Pero prácticamente todo el material que he leído yo y todos los PDF y todos los artículos que he leído yo nunca hablan de una cifra tan elevada como 228 millones. Pero lo voy a averiguar también. No lo descarto. Pero es demasiado alto. 228 millones en la época es prácticamente imposible. Porque para la época, 228 millones, ya para la época en el año 96 tenía que multiplicarse por 4. O sea, era prácticamente casi un poco menos que el PIB de Chile. 228 millones de dólares, imposible. Sí. Pero me da igual los yanquis. Éramos peones nomás para ellos. Vamos a mostrar otra noticia. La llegada de Regis Debray a Chile, porque fue gracias a Allende que lo liberaron. 215. Ahí está. Ahí está. Espero que sea bien. Cuesta harto leer así porque los libros están como el forro. Vamos a saltarnos esto de acá. Dice: el avión aterrizó justo a las 9:05 de la mañana de hoy. Apenas descienden, los 12 exprisioneros fueron trasladados al recinto de Policía Internacional con el fin de registrar y revisar sus documentos. Regis Debray trae una visa de residencia por 15 días y su esposa, la venezolana Elizabeth Burgos, está en La Paz, siendo probable que también viaje a Iquique o a Santiago para reunirse con Debray. Ambos, Debray y Bustos, se mostraban cansados del viaje. Pobrecitos, estaban cansados. Pero pese a ello, desean entrever la felicidad que significa haber recuperado su libertad hasta antes de asumir el gobierno del general Juan José Torres, que aparecía mezquina y esquiva y remota. Sí, pero va a volver pronto Chaca. Está tomando unas vacaciones bien merecidas que tenía Ricky. Las primeras palabras de Debray fueron para expresar su satisfacción por encontrarse en libertad, ya de la cual dijo, ya desesperaba. Tanto Debray como Bustos pernoctaron en Iquique y minutos después de su arribo se dirigieron a la hostería de Cabancha donde se alojaron.
Conversando con los periodistas, expresó al responder sus preguntas que estaba bien de salud y que únicamente sentía cansancio por el viaje. Dijo que en Bolivia fue tratado bien y que no tiene quejas contra nadie. Posteriormente, dirigiéndose al intendente Soria, le dijo que era su deseo poder enviar un mensaje telegráfico a Pablo Neruda para agradecer a todas sus atenciones, a lo que Soria le expresó que podía hacerlo de inmediato. Al presidente Allende dijo Debré de saludarlo personalmente. Por su parte, Ciro Bustos expresó la intención de comunicarse telefónicamente con su familia en Argentina. El intendente le expresó con igual solicitud que si quería podía ocupar los teléfonos de la intendencia en cualquier momento. Luego de su llegada a la hostería de Cabancha, Debré salió hacia los balcones exteriores que dan a la playa con el intendente Soria y expresando de viva voz su complacencia al admirar la inmensidad del mar y la belleza del paraje. Es posible que Debré viaje mañana en forma muy rápida al interior para conocer, según deseos, una oficina salitera. El viaje sería a las 6 de la mañana acompañado con el intendente, Soria, para regresar a Iquique una hora oportuna para viajar a Santiago por vía aérea. Se están haciendo las gestiones porque no hay pasajes disponibles. El intendente personalmente está tratando de conseguir pasajes en la línea aérea nacional o en alguna empresa privada. Regis Debré almorzó privadamente en la hostelería de Cabancha, según informó Soria. Decretos de liberación en La Paz. La Paz, el gobierno decidió esta mañana mediante 2 decretos la libertad del marxista francés Regis Debré y el pintor argentino Ciro Bustos y 4 bolivianos que se encontraban prisioneros en Camiri, el sureste del país, desde 1967. Debré y Bustos habían sido condenados a 30 años en un presidio por un tribunal militar que lo halló culpable de participar en la fracasada guerrilla de Ernesto Che Guevara. En este momento, un avión militar boliviano atraviesa la frontera del país, llevando a los prisioneros a Chile. Dijo esta mañana en conferencia de prensa el ministro del Interior, Jorge Gallardo. Culminó así como espera más de 24 horas, durante las cuales estuvo señalando la inminencia de la libertad de estos prisioneros. Los 2 decretos fueron firmados por una sesión especial por todos los miembros del Consejo de Ministros del régimen de izquierdista, que encabeza el general Juan José Torre. Ya. No pienso leer todas estas cuestiones, puras cuestiones de cómo lo trataron y todas esas cuestiones. Sigamos con otra noticia. Vamos a buscar otra noticia. Hasta una noticia corta, pero para que vean que el problema de la alimentación ya estaba comenzando, no en el año 72, sino recién en el año 71, a principios del 71. Este es 217. $25,2% sube el precio del trigo. El gobierno fijó el precio del trigo para la cosecha del año agrícola 1970-71, disponiendo que en enero será 99,50 escudos el quintal métrico, lo cual representa 25,2% de reajuste con respecto al mismo mes del año en curso. El anuncio oficial fue hecho hoy conjuntamente por los ministros de Agricultura y Economía, Jackson Chol y Pedro Buscovich, respectivamente. El titular de Agricultura expresó para determinar el reajuste de este cereal que se han tenido en cuenta las siguientes políticas. En primer lugar, los reajustes no afectarán los precios de los consumidores, o sea, sube el 25,2% el trigo, pero no va a afectar al bolsillo del consumidor, ya que se aumentará eficientemente está muy chico, vamos a aumentar un poquito. Ya que se aumentará la eficiencia de los procesos de comercialización y el nuevo reajuste no afectará en consecuencia el precio del pan. Sí, claro. Sigamos leyendo. Y acá está la noticia que yo quería mostrarles delante.
Este es 521. ¿Qué les dije yo? Cautín, el MIR dirige las tomas. ¿Qué es lo que le dije yo? Saludos, Camila. Saludos. Aprovechen a dejar su me gusta, difundan, hagan esa pega. Es lo mínimo que pueden hacer por el canal. Es lo mínimo. Por favor, vayan dejando su me gusta, compartan, difundan, metan el directo en algún grupo de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, lo que sea. Es su labor difundir. Se me murió la garganta de nuevo. He estado leyendo mucho. Ya, sigamos. Voy a leer un poco porque veo que no hay mucho interés de la gente de los diarios, así que no me voy a fregar la garganta acá leyendo para nada. Ya que no veo ni interés, ni apoyo, ni nada, entonces chao nomás. Voy a aprovechar a hacer el video. Cautín, el MIR dirige las tomas. Por el Darío Rojas Morales, enviado especial del Movimiento Izquierda Revolucionario, ha impulsado y participado activamente en las corridas de cercos y tomas de fondo a través del Movimiento Campesino Revolucionario y con el propósito de acelerar el proceso de la reforma agraria. Cáchense. Vamos a montar un poquito esto porque como que no salió muy bien la foto, pero es lo que hay. Así reconoció el abogado Juan Saavedra, ex dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, militante del MIR, y asesor jurídico de los mapuches de la provincia de Cautín. Asesor jurídico de los mapuches. Ya para que no digan, no, si acá en esta época no pasaba nada. Ahí están. Obviamente me refiero a los mapuches revolucionarios. Sostuvo Saavedra que esta estrategia se puso en práctica como una manera de agudizar las contradicciones evidentes en el seno de la Unidad Popular, donde existe gente que quiere la reforma agraria y otra que no. No es que querían o no querían, es que habían distintas formas de reforma agraria. Muchas gracias, Camila, muchas gracias por hacerse miembro del canal. Capaz que sí, YouTube es así. YouTube ataca a los canales de este estilo. Pero se lo agradezco mucho por hacerse miembro del canal. Muchas gracias. Y gracias, Rodrigo. Dice, muy buen directo, profe, muy buen trabajo. Qué bueno que le haya gustado, estimado. Muchas gracias. Perdón por la garganta, pero he estado leyendo 2 horas delante y entonces ahora estoy leyendo. Entonces también puede que se escuche mal. Esa actitud, dijo Saavedra, no se compadece con los antecedentes que tenía en su poder el intendente acerca del plan sedicioso que está en marcha en esta región. Hubo hechos concretos desde el ametrallamiento de mapuches en el sector de Lautaro, donde empleadores agrícolas, luego de disparar, procedieron a quemar los sombreros y los ponchos de los indígenas que habían participado en una corrida de cercos. Precisó el dirigente del MIR que el intendente Gastón Lobos, militante radical, tenía en su poder todos los antecedentes que indicaban a los agricultores Carlos Podlech y Pablo Goebbels, como los cabecillas, a la vez que tienen en su poder una gran cantidad de metralletas. Allanaron el lugar donde Podlech tenía un armamento una vez que éste supo que la acción de la policía a través de una filtración en el cuerpo de carabineros. Fueron los policías uniformados los que delataron a los agricultores de que se iba a proceder a los allanamientos. Consultando Saavedra acerca de la actitud del MIR, fíjense esta cuestión. Consultando Saavedra acerca de la actitud del MIR en la zona, no significaba en el fondo una acción contraria al gobierno, negó categóricamente esta posibilidad. Todo al contrario, dijo, lo que pretendía el MIR y ha logrado en gran medida es el apoyo masivo al gobierno de Allende, concretamente en las comunas rurales de Cautín, donde el actual presidente obtuvo una votación miserable. O sea, está generando presión dentro de una zona donde no lo querían. Y capaz que por eso, en venganza de por haber sacado tan pocos votos en Cautín, se hayan enfrascado en estas luchas y tomas de terreno masivamente. Cautín fue el centro de las tomas de terreno. ¿Ya?
O sea, si ustedes piensen, ¿dónde fue más fuerte la reforma agraria? ¿Dónde más hubo toma de terreno? ¿Dónde más hubo conflicto entre el MCR y los dueños? Ahí. Sigamos. Si se efectuara una nueva elección, no digo que Allende arrasaría, pero sí ganaría por un buen margen de votos. O sea, le robaron terreno y esperaban que ganasen hartos votos. Y esta actitud de apoyo no se observa tan solo frente a una elección que en la eventualidad de un enfrentamiento de clases o posibilidad de que le quiera arrebatar el gobierno de Allende. Incomunicados. Entre tanto, el ministro de Visita, Luis Ortiz, ordenó estricta incomunicación a los 8 agricultores que habían sido detenidos el sábado último por orden del intendente a raíz del incidente en el fondo Rucalán. Fueron enviados a la cárcel los propietarios agrícolas Arturo Palma, Hermógenes Lobos, Juan Bautista Landerreche y sus hijos Juan Manuel Alejandro, Víctor Leal y Mario Álvarez. O sea, lo que pasaba acá es que estos tipos terroristas que estaban armados, totalmente armados, se tomaban un terreno y entonces los dueños de sus campos se iban a defender y se los piteaban. Pues eso es lo que pasaba y después metían presos a estos tipos, a los agricultores y los revolucionarios quedaban libres. Así funcionaba. O sea, vamos a ocupar un ejemplo. Yo soy dueño de una hacienda y un montón de fulanos me la quieren tomar, me la quieren expropiar, me quieren sacar de ahí. ¿Ya? Entonces yo con mis hijos y con mis obreros que son fieles a mí, les doy armas y me voy a defender. Y entonces yo logro repelerlos, pero en el combate me piteo un par. ¿A quién meten preso? A mí. No a los tipos que venían a robar, ni a matar, ni a tomarme mi terreno. A mí. Las corridas de cercos fueron realizadas por grupos aislados de mapuches, que desconocieron incluso las instrucciones de sus propias organizaciones. Las usurpaciones de vivienda y predios urbanos se realizaron al filo de la medianoche. El abogado del Ministerio de Interior, Manuel Irarrázaval, dirigió al lugar e instaba hasta la madrugada a los pobladores sin casa que abandonaran su actitud y desalojaran el sitio ocupado, porque de lo contrario serán desalojados. Claro, así es Wombat. En el caso de los carabineros es así. Llega un flight, un lumpen, intentan matar al carabinero, el carabinero se defiende y meten preso al carabinero. Ya, esta es yo diría que él va a sonar horrendo, pero me refiero es la guinda de la torta o una de las guindas de la torta de la información que yo he encontrado, pero no es por ser pesado, porque lo quiero ocupar para un video, pero no sé si se los muestro. Muchas gracias, Nelita. Ya, porque Nelita aportó al canal, lo voy a poner. Le agradezco mucho, Nelita. Muchas gracias. Primer titular. Muchas gracias, Nelita. En serio, se lo agradezco mucho. Habían un par de tipos. Voy a hacer un poco de relleno acá. Había un par de tipos que decían que lo que estaba haciendo yo era pura falsedad porque no había mostrado nunca un diario. ¿Ya? Porque recuerden que el año pasado venía diciendo yo que iba a ir a las bibliotecas a recolectar información y yo desde ese tiempo no había mostrado ni un diario. Entonces yo dije, ¿y por qué iba a estar mostrando diarios? Y bueno, acá lo estoy haciendo. Miren. Esta es una de las noticias más tristes, pero para que vean la lacra que eran estos tipos. Arriba. Miristas asaltaron el fondo de mi madre. Acusa hijo de la propietaria suicida, o sea, de Antonieta Magel. Claro, son puras falacias.
Estos diarios los escribí yo, o sea, me dediqué todo este tiempo a hacer estos diarios. Capaz que algún tipo diga que esto es falso. Sí, pues para verlo. El imperialismo me financia. Miristas asaltaron el fondo de mi madre y ahora vamos a ver la noticia. Para que vean lo que realmente pasó con doña Antonieta. Ahí está. Eran miristas los asaltantes del fondo. Panguipulli. A las 16 horas se efectuarán los funerales de Antonieta Maagel, propietaria del fondo La Tregua, ubicada a 22 kilómetros al nororiente de esta ciudad, quien ayer se suicidó mientras permanecía en calidad de rehén de un grupo de trabajadores agrícolas que se tomaron el predio en las primeras horas del domingo pasado. ¿Ya? Asistían al sepelio sus 3 hijos familiares vecinos de Panguipulli y numerosos dueños de predios de la provincia de Valdivia y obreros que laboran en el fondo de la extinta. Sus exequias dieron motivo a sinceras demostraciones de pesar ante las extremas circunstancias de su desaparecimiento. Los restos de la señora Magel, luego de ser sacados desde la casa patronal del Fondo La Tregua, se velaron en una casa de su hija, Daniela Recaldi, ubicada en Martínez de Rosas 894 de Panguipulli. Vulgar asalto. En la mañana de hoy conversamos telefónicamente con uno de los hijos de la dueña del predio, quien puso fin a su existencia consumiendo una excesiva dosis de barbitúricos mientras permanecía prisionera de su propia casa. Fabricio Recaldi, de 18 años, estudiante tercer año medio de esta ciudad, visiblemente afectado por el trágico deceso de su madre, declaró que lo ocurrido en la mañana del domingo fue un vulgar asalto a mano armada. El joven estudiante agregó: lo que hicieron con mi madre fue un acto cobarde sin nombre. En resumen, fue un vulgar asalto. En la mañana del domingo llegó un grupo de gente que no era del fondo. Eran cerca de 25. Ahí fíjense ustedes. Saludos, Yesenia. Muchas gracias por ser miembro. No se lo había agradecido. Ahí ustedes pueden ver que siempre los comunistas, siempre la izquierda dicen: no, era la gente del fondo que se levantaba contra el patrón que oprimía. Acá está, llegaban 25 personas que no trabajaban en el fondo. Trabajaban en un pueblo cercano y en otros fondos. Yo jamás los había visto. Mi madre se levantó muy temprano ese día para cancelar los sueldos de los trabajadores, que son 8. Al abrir la oficina en el primer piso de la casa, entraron allí unos sujetos que pertenecen al MIR. Le dijeron a mi madre: manos arriba. Al mismo tiempo que la encañonaron, le dijeron toda clase de improperios. Luego la pusieron manos arriba, le hicieron subir a la fuerza al segundo piso de la casa y ahí la encerraron en su pieza. Ellos se quedaron en el primer piso y procedieron a amenazar al resto de la gente que allí vivía con mi madre. Más adelante, Fabricio Recaldi agregó: luego que la encerraron, robaron cuanto alimento encontraron en la cocina y en la despensa. Se llevaron a azúcar, sal, harina, carne, plata que tenía mi madre, incluso cerca de 500 escudos que tenía en su cartera. Felizmente no tenía dinero en los salarios de los trabajadores porque ella siempre acostumbraba a pagarles con cheques. El único hijo varón de la señora Magel hizo presente que en la ocupación ilegal del fondo solo participó un obrero del total de las personas que trabajaban allí. Lo identificó como Teófilo Riquelme, quien a su juicio se concertó con los afuerinos que llegaron a las casas patronales el domingo con carabinas, revólveres, garrote y otros objetos, según los señalados por Recaldi. El estudiante recalcó en su conversación telefónica esta mañana: mis hermanas Danila, de 21, y Ivana, me imagino que de 15, se habrán equivocado porque no creo que haya sido 75, de 15, y yo esperamos que se haga justicia porque mi madre fue objeto de un vulgar asalto y en su inmensa desesperación el único camino que fue es la muerte. Esperamos que las autoridades castiguen a los culpables. Nosotros deseamos que pague la injusticia que se hizo con nuestra madre. Contó también con que visitaron el fondo el intendente Valdivia, el gobernador de Panguipulli, señaló que dichas autoridades le expresaron el propósito de buscar una solución al problema creado en el predio. Recaldi dijo sobre este punto: las autoridades nos dijeron que se buscará una solución, pero previamente tienen que reconocer en el informe de un técnico agrícola que llegará de Santiago.
Nosotros creemos que el único que les interesa a los trabajadores y a todos es apoderarse del fondo, sin preocuparse ni de mi madre ni de nosotros. Hasta ahora, los trabajadores afuerinos aún permanecen en el predio. O sea, todavía estaban ahí los que propiciaron el asesino de la señora Antonieta. Expresó también el propósito de iniciar una querella judicial, para lo cual era esperado el abogado que se preocupa de todos los aspectos legales del predio. Señaló también que este fondo era sociedad con el conde italiano Iolag, quien vive en Milán. Relató que su madre llegó a Chile hace 24 años luego de sufrir los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Antonieta Magel era viuda de Recaldi y se preocupaba personalmente de la explotación de sus tierras ubicadas al interior de Panguipulli, que era lo que decía Carabineros. Por su parte, Carabineros de Panguipulli, junto con excusarse de aportar los mayores antecedentes sobre lo ocurrido en el Fondo de la Tregua, informó que en el predio hay personal de institución en misión preventiva. Asimismo, Carabineros de Valdivia dio cuenta en la visita del intendente y gobernador de Panguipulli, el fondo señalado posteriormente que hay completa calma allí, como también en los alrededores. En el mismo radiograma se informó que Antonieta Magel sufría crisis nerviosa y que durante la Segunda Guerra Mundial permaneció en campos de concentración de los nazis. Se agregó que los trabajadores que llegaron armados el domingo pasado se habían retirado y que los habitantes del predio podían entrar y salir de allí sin problema. O sea, se fueron y no pasó nada. El diputado democristiano por la provincia de Valdivia, Eduardo Koenig, se puso en contacto con el presidente comunal de esta colectividad en Panguipulli, el doctor Raúl Bravo. El dirigente comunal manifestó al parlamentario que ningún miembro de esa colectividad ha participado en la toma de fondos, ni menos en la ocupación ilegal del predio de la Tregua. Koenig dijo: el doctor Bravo desmintió las informaciones que habían hecho en el sentido de que militantes del PDC estarían participando en ocupaciones ilegales. En el supuesto caso que hubieran estado presentes algunos miembros de nuestro partido, habrían tenido la consideración que merece una persona. La directiva del PDC responderá a estas acusaciones en el día de hoy. También se está acusando al PDC. ¿Ve? Así es, Anfi, esto nunca lo cuentan los surdeques. Saludos Viviana, saludos Jacqueline, saludos Silent, Pamela, Tomasita y Parabellum. Hermoso. Ahí tienen una perlita. Ah, esta está muy buena. Esta está muy buena. ¿Ya? Recuerden poner su me gusta. ¿Ya? Pongan su me gusta. Pues si yo veo que aumenta los me gusta, yo voy a poner esta otra porque es muy buena. Y esta tiene que ver con guerra civil. Esta tiene que ver con guerra civil. Dice Luis Corbalán: camisa de fuerza para enemigos de los cambios. El artículo comienza con, el cable procedente de Moscú trajo información de un artículo del secretario general del Parlamento, del Partido Comunista, Luis Corbalán, escrito para la edificación, que estoy leyendo mal, la edición de diciembre de la revista internacional que se publica en Praga. El texto fue confirmado por el PC, o sea, para que no digan que fue fake news y que no fue escrito por el imperialismo, o no, fue escrito por Corbalán. El artículo comienza con un análisis de la reacción que han tenido Estados Unidos y los países latinoamericanos frente al triunfo de Allende. De Estados Unidos dice que allí también han surgido voces sensatas que han declarado que ese país no puede hacer otra cosa que aceptar el cambio producido en Chile, aunque no sea de su agrado. No pocos piensan, sostiene Corbalán, que la política de ataque frontal aplicada por Estados Unidos respecto a Cuba ha terminado por perjudicarlo mucho más en América Latina. Y por cierto que no pueden dejar de tomarse en cuenta los problemas que enfrenta el imperialismo norteamericano en el sudeste asiático y en el Medio Oriente, y así como el crecimiento de las fuerzas democráticas en los propios Estados Unidos. Fuerzas democráticas son fuerzas marxistas, por si acaso. ¿Ya? Fuerzas marxistas. De Argentina dice que a pesar de que allí se han escuchado voces como las de Isaac Rojas, hablan de peligro de contagio y que para impedirlo no es suficiente la cordillera de los Andes, hay que contar los profundos sentimientos democráticos y amistosos del pueblo. Lo más probable, agrega,
es que este sentimiento haya tenido en cuenta el presidente argentino, el general Marcelo Levingston, cuando ha dicho: el triunfo de Salvador Allende es un asunto exclusivo de Chile y de los chilenos, y sobre solo tiene incumbencia el pueblo chileno. Guerra civil. Luego entra a explicar en su artículo el programa de la Unidad Popular y el significado del triunfo a través de la vía electoral. Y aquí viene lo más serio de su exposición. Sostiene que han conquistado el gobierno, pero la oligarquía sigue siendo fuerte por las posiciones que aún sustenta y detenía en el Parlamento, la judicatura y los medios de comunicación de masas. Además, junto al imperialismo norteamericano, domina en los centros de poder económico. Esto significa, y agrega, que el pueblo de Chile y su gobierno, por un lado, el imperialismo y la oligarquía, y por el otro, entran en un periodo de sucesivos enfrentamientos. El gobierno del presidente Allende ha comenzado a dar sus primeros pasos en cumplimiento de su programa. La resistencia de los reaccionarios han surgido de inmediato. Han intentado y seguirán intentando sacar los acontecimientos de los que podríamos llamar el curso normal. En consecuencia, no está del todo descartada la posibilidad de que en el futuro el pueblo se vea obligado a algún tipo de enfrentamiento armado. Esta relación con esto, voy a correr esto un poquito, es la relación con esto la tarea principal de este momento, y consiste en seguir arrinconando a los enemigos de los cambios, en atarle las manos, en ponerle la camisa de fuerza para evitarle al país la guerra civil que quisieran arrastrarlo. ¿Qué les parece? Espero comentarios. Les voy a ponerle otro titular. Pues es que todo lo que pasa hoy en día se repite, pero muy similar. Lo que les voy a mostrar yo ahora es producto de una concentración del MIR que se iba a hacer en Concepción. Sugieren a la policía no molestar al MIR. Es como cuando los carabineros le dicen: no vayan a molestar a estos manifestantes de la CAM, o no vayan a molestar a los antifa. Acá pasa esto. En Concepción, poco después de las 13 horas desde la Casa de Arte del barrio universitario, partió el cortejo para sepultar en el cementerio de Concepción los restos del infortunado estudiante Arnoldo Ríos Maldonado, que fue asesinado por la brigada Ramona Parra. Por eso yo le decía, el MIR se enfrentó contra el Partido Comunista, ¿ya?, en la Universidad de Concepción, cuyo cadáver fue velado en este recinto desde la llegada de ayer en las últimas horas de la tarde. Compañeros suyos de la Escuela de Periodismo montaron guardia junto al féretro que lucía frente a él dos grandes coronas con la sigla MIR y MUT, Movimiento Universitario Revolucionario, por si acaso. ¿Ya? También permanecían hasta el momento de la partida del cortejo en el recinto universitario los tres líderes del MIR, en la clandestinidad que ayer poco antes fueran traídos a esta ciudad los restos de Arnoldo Ríos en un avión Cuadriplaza Carriel Sur, Luciano Cruz Aguayo, Miguel Enrique Espinosa y Juan Bautista von Schoen. A petición expresa de la madre de Arnoldo Ríos fue requerida la presencia en la capilla ardiente de la Casa de Arte de un sacerdote católico que fue el encargado de rezar los responsos mortales al ser sacados los restos del recinto. El magistrado del primer juzgado de crimen, Enrique Silva, que conoce el proceso, bla, 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 bla. Ya. Pero fíjense el titular, pues ese es el chiste. Sugieren a la policía no molestar al MIR. No lo molesten. Claro, o a los funerales narcos, como dices tú, Parabellum. No lo vayan a molestar. No, el MIR no era comunista. El MIR era marxista-leninista, no era del Partido Comunista. Recuerde, Cecilia, que durante el periodo de la UP habían muchos movimientos de izquierda. Todos buscaban llegar al socialismo, todos buscaban transformar a Chile en un país socialista, pero diferían en muchos de su pensamiento, en la praxis de acción. O sea, en la forma que lo hacían. No sé cuántas veces lo he repetido, pero lo vuelvo a repetir. El periodo de la Unidad Popular fue un periodo de una doble revolución marxista. Por un lado estaba el MIR y por otro lado estaba el gobierno de Allende. Y ellos dos buscaban generar su revolución socialista, pero chocaban en la forma de hacerlo.
Por eso tenían enfrentamientos. A veces se llevaban bien. No por nada el GAP de Allende, o sea, la Guardia Personal de Allende, hasta el año 71 eran puros miristas. Pero después ya no se llevarían bien. Incluso Allende mandaría a reprimir al MIR y a las tomas que eran del MIR. Espero que se entienda eso. Sigamos. Esto interesante sobre el asesinato de Schneider. Que después hablan después de que se menciona la infiltración del MIR. A ver, parece que esta otra, porque esta sale como medio cortada. Este es. Porque este otro sale medio cortado. Esta es la primera parte. Ya. Periódico de Widow. Widow fue uno de los que participó en el intento de secuestro de Schneider. Acusa al MIR de la muerte de Schneider. Verdadera sorpresa ha provocado la publicación de un nuevo número de Tizona, que era una revista. Este sentimiento público es explicable por cuanto uno de los propietarios y directivos de Tizona es Andrés Widow, sindicado como uno de los autores del asesinato del general René Schneider, y quien hasta el momento ha logrado eludir con éxito la acción policial. Si la reaparición de Tizona es sorprendente, no menos sorprendente es el hecho de que Andrés Widow continúa figurando como subdirector del dicho periódico, junto a su hermano Juan Antonio Widow, que es el actual director y representante legal de Tizona. Vamos a leer eso, Silent, porque tengo material del VOP, ¿ya? Vamos a leerlo. Muchas gracias, Silent, por el super chat. Se lo agradezco mucho. El VOP fue mucho más brutal, sí. Pero recuerde que el VOP es una decisión del MIR. La gente del VOP, o sea, los que crearon el VOP, eran miristas. Eran miristas. La nueva edición de Tizona que todos los suscriptores están recibiendo en estos momentos consigna en su primera página un recuadro donde se explica que dicho número es la respuesta a aquellos que se preguntaban si el mencionado periódico mensual seguiría publicándose. Informa a la vez el retraso se debe a la esforzada peregrinación en busca de una imprenta. Tizona lleva ahora el pie de imprenta de Artes Gráficas Barros Arana. Ya, saltémonos todo eso. Con este título, La muerte de Schneider, con este título desplegado a todo el ancho de su portada, Tizona publica en su inesperada edición, la primera de la segunda época, un extenso artículo donde se analiza las consecuencias políticas de la muerte del general René Schneider y las circunstancias en que ella se produjo, con el evidente propósito de tratar de demostrar que no hubo por parte del grupo que actuó el 22 de octubre en ningún momento la intención de asesinar al general Schneider. Y eso es totalmente cierto. Era fundamental que Schneider estuviese vivo. Porque lo que pasaba es que si se moría Schneider, si mataban a Schneider, lo único que iba a beneficiar es Allende. Era fundamental que Schneider estaba vivo. Incluso lo va a decir después el general en retiro Roberto Bió, que tenían incluso preparados los almuerzos que iba a comer Schneider. Lo había dicho, cazuela. Le tenían preparado todo para que Schneider estuviese lo más cómodo posible. Era un plan perfecto, secuestrarlo, no matarlo. Es como que yo empiece a construir un reloj y yo tengo la función de que ese reloj obviamente me marque la hora, pero yo no le pongo el minutero ni el segundero. O sea, me va a funcionar caleta y me falta ponerle un engranaje. Así de absurdo. Era imposible. Recuerden difundir, compartir, dejar su me gusta. Saludos, mundo geodésico. Después dice, el articulista, que es el propio director de Tizona, basa la última afirmación en la siguiente antecedente. Miren, vamos a leer lo que dice este personaje, porque nosotros siempre escuchamos lo que dice la izquierda. ¿Por qué no escuchamos lo que dice la gente de derecha? Dice,
No se cuidó a juzgar por el modo de actuar el ocultamiento de la identidad de quienes tomaron parte de estos hechos. Escuchen esto, mire, vamos a repetirlo. No se cuidó a juzgar por el modo de actuar el ocultamiento de la identidad de los que tomaron parte en estos hechos. O sea, costaba saber quién era. Número 2. Se usaron medios, los automóviles, que en una investigación ulterior, como efectivamente ocurrió, llevarían fácilmente a dar con los responsables, lo cual deja ver claramente que no se esperaba una investigación en las condiciones en que esta posteriormente se desarrolló. C. Los acontecimientos que siguieron inmediatamente después de que se disparó contra Schneider demuestran que esta situación no estaba prevista y que por lo mismo los que intervinieron en ellos perdieron en ese momento la cabeza pensando solo en abandonar rápidamente el lugar. Vamos a cambiar de página. Descartada la intención de atentar contra la vida del general Schneider, agrega y el articulista, y considerando el modo como se planificó la acción, aparece con una evidencia que el objetivo de esta era apresar al general con vista de una acción posterior que de este hecho no se realizó. Esta acción posterior, aclara el director de la Tizona, en otra parte del artículo, era la toma del poder político. ¿Por qué entonces, se pregunta, por qué entonces se disparó contra el general Schneider? Desbaratando con ello la intención original de la acción. Dice el articulista que ante esta interrogante caben dos explicaciones que no se excluyen absolutamente entre sí. Una, que el general Schneider habría disparado sobre quienes se acercaron para apresarlo, lo que habría provocado una reacción defensiva de parte de aquellos. Y dos, que los disparos habrían sido hechos por un miembro del MIR infiltrado en la organización para desbaratar así el plan del golpe. Impresionar a la opinión pública y desarmar psicológicamente todo intento de oposición real contra la toma del poder del marxismo. En su afán de justificar esta última teoría, el director de la Tizona aduce a las siguientes razones. El movimiento de izquierda revolucionario ha reconocido, lo que le digo yo, mire, fíjense, el movimiento de izquierda revolucionario MIR ha reconocido en la revista Punto Final número 117 del 10 de noviembre que sus miembros habían infiltrado en toda la organización que se preparaba en un golpe de Estado y que gracias a ello el día 21 de octubre a las 6 de la mañana tuvieron la certeza de que se planeaba para la madrugada del día siguiente provocaciones que originarían condiciones para un golpe de Estado. De la detallada información que poseía la cuenta del MIR en 10 páginas del número citado de Punto Final, sin embargo dicen que el atentado contra Schneider no había sido pesquisado por nosotros. De esto se infieren dos posibles explicaciones. Primera, que la información conseguida directamente por el MIR haya sido escasa y superficial, y que posteriormente haya sido sustancialmente enriquecida con la filtración de las declaraciones de los detenidos sobre el servicio de investigaciones. Segunda, que la infiltración profunda y extensa haya sido efectiva, en cuyo caso solo podría ser explicada, dado la brevedad del tiempo en que se gestó todo, por su inducción y dirección desde dentro de la organización que preparaba el golpe de Estado. Más adelante concluye: si esta infiltración se produjo de esta manera, es prácticamente imposible que la acción destinada a apresar a Schneider no hubiera sido pesquisada por los miembros del MIR. Lo más probable dentro de esta hipótesis es que tal acción haya estado efectivamente infiltrada por algún miembro del MIR, haya participado en ella con la intención expresa de disparar contra el general Schneider. Hasta aquí, en breve síntesis, los conceptos principales expresados por Juan Antonio Guido en la inesperada edición de número 17-18 de Tizona, que los sorprendidos suscriptores de este periódico mensual estaban recibiendo en estos momentos. Necesito tomar agua. Aprovechando que está el lobo chileno, ¿cómo se llamaban estos fulanos del MIR que estaban dentro del asesinato de Schneider? Algo de Saladino, ¿cómo era? El lobo chileno, ¿se acuerda? Oh, se me muere la garganta con tanto leer. No sé cómo en el colegio no se me gasta tanto la garganta. Bueno, puede ser porque paro. Pero aquí se me muere. Capaz que le pongo también harto énfasis al leer.
No sé si ustedes sabían que Allende puso en el año 71, a principios del 71, enero del 71, la moneda porteña. O sea, se estableció también en Viña del Mar como sede de gobierno. No de manera oficial, así como segunda sede de gobierno, pero estuvo ahí por harto tiempo. No sé si sabían eso. No, no lo sabe por nacionalismo extremo. ¿Qué va a saber Baradit? Baradit no sabe nada. De nada, Daniela. Y gracias, Diego. Muchas gracias. Recuerden de dejar su me gusta, recuerden compartir. En el mejor de los casos, vean estos programas con los cabros chicos. O si no, van a llegar tipos diciendo que se gastaron, que los norteamericanos gastaron casi 500 millones de dólares. Es prácticamente imposible. 500 millones de la época era como el PIB del país, po. O sea, fíjense cómo está engañado este tipo que vino delante, que después se fue. Tecito con miel, claro que sí. Ya, sigamos leyendo. Démosle un rato más, hasta las 7. Hasta las 7. Ya. Esto era, miento, esto es años 70. Miento, esta era años 70, diciembre del 70. Vamos a ver algo del año 71. Les voy a mostrar algo del 71. Enero del 71. ¿Qué les puedo mostrar? A ver. Chile empieza a establecer hoy relaciones con Pekín, o sea, con China, puede ser. Le damos a este, Allende y sus 3 anuncios. Imposible que haya sido, no, es que insisten en la cuestión, Estados Unidos puso como 3.000 millones de dólares. Es imposible en esa época 3.000 millones, hoy día puede que 3.000 millones de dólares, que es un montón de plata, suene como poco. Pero en esa época era imposible, o sea, es absurdo. Y delante nosotros leímos las fuentes que ofrecía Manuel Fuentes Wendling acerca de la plata que puso Estados Unidos para principalmente para la democracia cristiana. Si lo que buscaba, Estados Unidos es que se mantuviese el régimen demócrata cristiano. Estados Unidos siempre financió y siempre promovió la centroizquierda. ¿A qué presidente más le prestaron plata? A Frey. ¿Cómo se llama? Alessandri lo miraban, este tipo, ya. Y a Frey lo miraban prácticamente como San Frey. Frey fue el que tuvo más relaciones no solamente con Estados Unidos, sino con la ONU. No, si son chantas, son chantas. Nosotros ocupamos datos duros y ellos ocupan, pero posibilidades. ¿Qué número es esto? 4131. Ya vamos a leer las medidas, las medidas de Allende. Las medidas de Allende. Un momentito, por favor, por favor.
Muchas gracias, Anfi, por el flow. Si está. Y feliz Día de las Glorias Navales. Si está viendo el programa todavía, lo. Bueno, si lo está viendo. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Frei Montalva, Daniela. Frei Montalva. Frei Montalva, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que han apoyado por Flow el canal. Recuerden que lo pueden hacer. Totalmente voluntario, obviamente. Ya, leamos. Tengo que ser sincero, esto no lo he leído yo, así que puede ser cualquier cosa o algo interesante. Allende dice usted punto. Dice, si hubiera que sintetizar el largo y documentado discurso de Salvador Allende para pasar la revista a sus 2 meses de labor, podría decirse que son 3 los anuncios más importantes. En el mismo orden quedan el establecimiento de relaciones con la China popular, la advertencia de los panaderos que si se hacen un pan malo se entregará sus negocios a los panificadores y la creación de Orplan Valparaíso. O sea, ¿quién determina que un pan es malo? Porque estos tipos tenían todas las ganas de expropiarlo a las panaderías, pero ¿leemos todo? ¿Quieren leer todo? O bueno, igual tampoco es tanto. Pero no sé si quieren que leamos todo esto. Ustedes decidan si leamos todo. Son ustedes los que mandan. Ya, Andrea dice que sí, Miguel dice que sí, ya. Le damos, dice, por espacio de 1 hora, oh, está muy borroso esa parte. No es problema de la foto, sino es problema ya del diario. Vamos a darle harto zoom. Por espacio de 1 hora y 10 minutos, el primer mandatario habló de lo que ha sido su gobierno y pasó revista a la realidad nacional. Abarcó su intervención desde la visita realizada a instituciones de la Defensa Nacional hasta la conversación telefónica sostenida con el presidente argentino por el asunto Beagle, porque ya los argentinos ya estaban hinchando, bueno, ustedes saben qué cosa. Ya estaban fastidiando, si los argentinos han fastidiado desde que existen con los territorios que siempre le han pertenecido a Chile. Si a ustedes les interesan saber cómo hemos perdido las fronteras que siempre hemos tenido, vean uno de mis últimos directos que se llama Cómo nos robaron nuestro territorio, que lo hice ahí con Historia Nostrum. Lo más probable es que hoy día no tenga el video de el número 6 de la Unidad Popular, porque ya la garganta ya la tengo. Miren cómo se me escucha la garganta, ya parezco el canciller Palpatine. Después dice, Beagle, después pasando por sus proyectos de la nacionalización bancaria y de las riquezas básicas, el fallo de la Corte Suprema denegando el desafuero de Morales Adgazola, porque lo que había pasado es que se había acusado a Morales Adgazola de ser partícipe del complot del secuestro y luego asesinato de Schneider. Y entonces eso nunca se logró demostrar. Pero obviamente la izquierda en conjunto lo desaforó. Entonces la Corte Suprema dijo nones. La Corte de Apelaciones dijo que sí, pero la Corte Suprema dijo no. Entonces Morales Adgazola logró seguir en su cargo. El que calificó extraño el anuncio que no permitirá investigaciones en sus supuestas flagelaciones a Buchón y la puesta en marcha del proceso para crear los tribunales vecinales, verdaderos juzgados de paz para resolver las contiendas que diariamente surgen entre las diversas familias chilenas en los barrios apartados del país. ¿Se fija lo que querían hacer? Lo que buscaba Allende era la versión light, lo que buscaba hacer el MIR era los tribunales del pueblo, que eso eran brígidos. Los tribunales del pueblo, eso eran brígidos.
los tribunales vecinales iban a ser principalmente dirigidos por el gobierno. Pero desmenuzando un tanto el contexto, parecería que los 3 párrafos señalados inicialmente subsisten como los anuncios más importantes de su discurso. Número 1. China popular. Allende anunció oficialmente que Chile había establecido al mediodía las relaciones diplomáticas y comerciales con la China de Mao. Es algo que por demás se veía venir. El acuerdo había sido suscrito en diciembre en París y los chinos de Formosa tenían todo listo para hacer partir tan pronto se hiciera público el anuncio. Pero lo que el primer mandatario acentuó, y es la impresión que se acrecienta sobre Chile en el plano internacional, es que este país sigue dando una pauta de, y vamos a subir, independencia en el esquema latinoamericano. Con el gobierno de Santiago son hoy 2 los países latinoamericanos que mantienen relaciones con Pekín. El otro es, obviamente, Cuba. Hay otro en el continente, Canadá, que aunque más al norte también ha abierto los brazos a la China popular. Son pues los 3 puntos claves en la geografía americana los que sirven de contacto a la China roja. Corresponden estos hitos de una realidad que 10 años atrás eran prácticamente impensable y que sin embargo hoy existe plenamente. Si no me equivoco, en esta época estaba siendo gobernado Canadá por Trudeau, obviamente por el papá. Henry Trudeau, ¿cierto? Así se llamaba, ese fulano. La trascendencia del acuerdo chileno está precisamente en que bien pudiera ser el primer paso hacia una revisión continental de la política con respecto a la China popular. Hasta el punto puede esperarse un fortalecimiento de las posiciones pequinistas en consiguiente en desmedro de las posiciones de Moscú. Y en este cuadro continental podría esperarse incluso una revolución cultural con tintes latinoamericanizantes, especialmente los cuadros jóvenes, siempre abiertos hacia las nuevas formas. Las preguntas quedan planteadas con este anuncio y solamente el tiempo dará la respuesta. Vamos a checar un poquito esto porque ya se puede leer bien. Los panaderos, veamos esta cuestión. Cuando Salvador Allende, almorzando en el Palacio del Cerro Castillo, dialogó con el alcalde de Valparaíso y el intendente y otras autoridades políticas de la ciudad sobre el primer día de trabajo, el lunes pasado, cuando él no asumía, Jaime Suárez le transmitió la inquietud que reinaba en Valparaíso por la falta de pan. Debido a que los panaderos en alguna medida estaban creando problemas de abastecimiento. Fue así, no es porque el trigo había subido, no, fue problemas del panadero. Chao Luis, que le vaya bien. Era problema de los panaderos. Pierre, muchas gracias Maggie. Pierre Trudeau, así se llama este sujeto. O sea, siempre hay que echarle la culpa. Los panaderos son el problema. No es que el trigo estaba caro. Había subido, como lo vimos delante, 25,1% más. No, fue culpa de los panaderos. Fue así que su primer acto en la ciudad consistió en telefonear a Pedro Buscovich y confirmar que hoy debe quedar promulgado el decreto que fija el precio del pan para Valparaíso. Pero justo con esta medida se conversó algo más. Surgió el acuerdo de aplicar la mano dura a los hombres del amasijo. De allí que públicamente Allende anunciara desde los balcones del Palacio de Plaza Sotomayor que esto no es una amenaza. O sea, cuando dice mano dura, pero no es una amenaza. ¿Ya? No es una amenaza, pero quiero advertir a los industriales del pan que tengan cuidado con burlarse del pueblo, produciendo un pan de mala calidad porque pueden estar seguros de que entregaremos a las panaderías a los trabajadores. Agregó el mandatario que no había discriminación de nacionalidades con ninguna persona, pero que en el caso de los extranjeros abusadores de las fronteras se abrirían rápidamente para que fueran a cometer a otro país si los dejan los abusos que cometen en Chile. Esto está interesante, ¿eh? Acá Allende se puso basado, está hablando de algún inmigrante. Mire, agregó el mandatario que no había discriminación de nacionalidades con ninguna persona, pero que en el caso de los extranjeros abusadores de las fronteras se abrirían rápidamente para que fueran a cometer a otro país si los dejan los abusos que cometen en Chile. Como que se puso basado ahí Allende. Estas palabras fueron recibidas con una ovación.
Tras ella está la más clara advertencia a un sector industrial que tradicionalmente ha creado problemas cuando un precio no le satisface. ¿Qué podrá más el reclamo de algunos el reclamo de algunos o la advertencia presidencial? Lo cierto es que hoy en Valparaíso hubo pan sin problemas y al parecer el producto saldrá mañana tan bueno como siempre, aunque el precio oficial. Oh, santo cielo. Valparaíso, barrio de Santiago. El tercer anuncio sobre la creación de Orplan Valparaíso tiene también un, una enorme trascendencia. Desde que se creara Odeplan, hace 6 años, la planificación nacional le hincó el diente a las áreas menos conflictivas. Y es evidente que resultaba más fácil planificar en la... A ver, vamos a saltar esta. Vamos a achicarla. Tengo que cambiar de página. Aquí está el Chicho. Una foto del Chicho, ahí está. Esta es una foto. Esta es una foto para usted, Maggie. Yo sé que a usted le gusta, le ama de corazón al Chicho, así que puede tomarle una foto y ponerla en el celular para que nunca lo olvide. Ya, fuera de broma, sigamos. A ver, ¿dónde quedé? Aquí está. Y es evidente que resulta más fácil planificar en la cuenca del Biobío, donde hay una infraestructura de desarrollo hacia metas determinadas, en el extremo sur, donde la petroquímica es ya una realidad, o en el norte, donde la gran minería también le da un rostro cobrizo salitero a la región. Sí. Pero abordar el problema de Santiago y con la llamada macrozona central. Mire, fíjense que de aquí viene esta palabra macrozona sur, macrozona norte, ahora, mire, macrozona central. Mire, ¿se fijan que de acá se hablan todas esas frases? Es broma, Maggie. Pero fíjense, de aquí viene estas frases que usan los periodistas y todas esas tonteras. Hola, Germán, saludos. Aviso de utilidad pública. Instagram se cayó en Chile y otros países. No es tu internet, es el servidor de Instagram. Qué bueno, Pablo. Muchas gracias por la información. Por cierto, me pueden seguir en Instagram. Ya, si alguien tiene Instagram acá, yo me llamo el viejo historia 123. Alguien también, en Instagram parece que alguien también tiene el nombre del viejo historia, así que, bueno, hay que utilizar el nombre. El viejo de historia 123 me pueden seguir en Instagram. Pero abordar el problema de Santiago y con la llamada macrozona central eran palabras mayores. Los porteños se preguntaron largos años, ¿hacia dónde va Valparaíso? Y esa hora Odeplan no estuvo presente. Y no podía estarlo porque no había intención política para referirse al problema, porque en un esquema muy general Valparaíso fue siempre algo así como el barrio marítimo de Santiago, y por ende su suerte estaba de alguna forma disolublemente ligada a la de la metrópoli. Esto fue provocado lentamente un sentimiento de rebeldía que estalló primero en la unificación de Hoy Común, hablar con las zonas del Gran Valparaíso, y luego en esfuerzos para programar una estrategia de desarrollo. Allende, que dijo ayer que hablaba como el primer presidente porteño, ha sabido capitalizar magistralmente esta situación y hoy se transforma en el primer jefe de Estado que en forma tajante zanja la situación y termina con las discusiones bizantinas dando las instrucciones precisas para que Odeplan cree la oficina de Valparaíso Aconcagua. Con ello está determinado que Valparaíso ya no es más un barrio de la periferia capitalina y que tiene posibilidades propias de desarrollo. Así orientada la planificación junto al gigante metropolitano, comienza a erguirse ahora el gigante de la costa, con una infraestructura y un clima y posibilidades entregadas para él.
perdón, por el Pacífico, que objetivamente parecen posibilidades muy superiores a las que puede exhibir Santiago dentro de un plano de neta hegemonía nacional. Valparaíso, con la explotación de una economía basada en el intercambio de productos y en el turismo, en el establecimiento de sede y organismos que se dediquen a la exportación, puede transformarse a corto plazo en un balcón innegable de posibilidades hacia el Pacífico. Valparaíso alguna vez fue el puerto de Sudamérica. Claro, para verlo, así está hoy día Valparaíso. El gigante curado, meado y vomitado. Así está Valparaíso, tristemente. Para la gente que nos pasamos a cada rato yendo para allá, es una desgracia. Ya. Y nos vamos a leer la última noticia y les voy a darle a ver si la encuentro y se las muestro. Deme un momento. Lo estoy buscando, acá no está, no está. Ah, miren, fíjense. Anunció el ministro de... Ah, bueno, no lo estoy compartiendo, lo voy a compartir al tiro. Este es el número 428. 428. Para que vean que no es una cuestión de que comenzó en el año 72 el problema. Mire, fíjense esto. Subió el costo de vida en diciembre. Un 8% marcó en diciembre el costo de vida en el mes de diciembre último. El anuncio formulado por el ministro secretario general de gobierno Jaime Suárez al alcalde de Valparaíso Sergio Buscovich, porque era el hermano de Pedro Buscovich, después de llamar a teléfono al ministro de Economía Pedro Buscovich. Ahí ustedes pueden ver. Muchas gracias, Pablo R. Muchas gracias. Háganle caso, si no me quieren hacer caso a mí, háganle caso a Pablo R. Compartan el live y el canal para que llegue a más. El canal no se puede quedar aquí entre nosotros, tiene que difundirse y sobre todo para los cabros chicos. Difunda los canales, mi nombre en otros canales. No están haciendo spam. Una cosa es difundir y otra cosa es spamear y ser desagradable. Eso yo no quiero. La cuestión es que se divulgue lo que estoy haciendo. Que valga la pena lo que estamos haciendo. Porque ustedes también están participando en el proyecto. Se están encargando de la difusión. Sigamos, ya voy a seguir buscando esa otra cuestión. Oh, si está acá, sí, es que esa es la joya de... A ver. Ah, acá habla del gap. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. ¿Quieren leer la cuestión del gap? Porque Allende explica sobre qué era el gap, según Allende. Ya, porque obviamente lo increpan a Allende, le dicen, oiga, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que usted tenga una guardia personal teniendo a carabineros? Y que esa guardia personal sea mirista. ¿Qué significa eso, señor Allende? Claro, Parabellum. Son parte del Ministerio de Propaganda. Muchas gracias, Mario. ¿Qué les parece? Leamos, mejor dicho, leamos la cuestión de la GAP, porque yo quería mostrarle otra cosa, pero no encontré. No lo tengo en la mano. ¿Qué decidan ustedes? Pues es lo último que voy a leer hoy día. Es lo último, porque ya la garganta ya no me da. ¿Leamos la cuestión de la GAP o sigo buscando la otra cuestión? Ustedes deciden. Ya, el Arminio dice, quedamos con lo que dice el Arminio. Dele nomás, vamos.
Se va a sorprender Arminio por la cuestión de Allende, porque hay una cara de durez pero inmensa. Ya. Allende explica los alcances de su guardia personal. En forma directa, el presidente de la República informó sobre la organización de su guardia personal. Esta información está contenida en una carta aclaratoria dirigida al diario de Santiago La Tarde, la cual expresa lo siguiente. ¿Ya? Señor director, el diario que usted dirige publicó en su edición del domingo 10 una rectificación que le envié porque ni como presidente de la República ni como padre puedo permanecer indiferente ante un comentario como el que usted autorizó que se publicara. No obstante, a continuación de mi nota rectificatoria, usted permitió agregar algunas frases tratando nuevamente de torcer maliciosamente la verdad. Esta actitud no me resulta extraña dado el tipo de periodismo que su diario está aplicando, pero quiero dejar constancia de ello. Saludos Jack Chile, bienvenido. Dado que La Tarde persiste en referirse de mi guardia personal haciendo mención a hechos que jamás han ocurrido, me veo en la obligación de referirme ahora a cosas que hasta ahora había preferido no hacer públicas. En lo siguiente, número 1, no tengo guardia pretoriana. Ya, miren, no tengo guardia pretoriana. Las personas que me acompañan en forma permanente constituyen un grupo de compañeros y amigos, por de ahí viene la palabra GAP. Un grupo de compañeros y amigos, pero están armados. Con los cuales puedo compartir y comparto mi mesa y mi casa. O sea, los tipos iban armados, pero son amigos. O sea, yo no sé si ustedes tienen amigos que los acompañan a ustedes y están todo el día con una metralleta. Impresionante. Número 2. Dicho grupo se organizó desde mucho antes de la elección presidencial. Esto venía desde la campaña presidencial, para ser exacto. Ya acá Allende está mintiendo de nuevo. O sea, los mismos historiadores de izquierda dicen que fue para el periodo de la campaña presidencial, no desde antes. Con el objeto preciso y urgente de suplir la ineficacia absoluta que demostraba el Servicio de Investigaciones, como muy bien lo saben las autoridades de esos días gobernaban el país. Estaba la policía, siempre está la policía. Y en su calidad de senador tenía también posibilidad de tener guardia de carabineros. Número 3. Gracias a la labor sacrificada y desinteresada de estos compañeros pude salvar mi vida en 2 oportunidades en que fui víctima de atentados directos. De esta manera también el país evitó las consecuencias que un hecho de este tipo habría traído. O sea, hay que agradecerle a esta guardia personal de que Allende sobrevivió. ¿Qué post? No sé de qué post habla Funkaters. No sé de qué está hablando. No he puesto ningún post. En vista de la ineficacia de tan evidente el Servicio de Investigaciones, estimé necesario entregarle al general Emilio Cheire y al entonces presidente de la Democracia Cristiana, senador don Benjamín Prado, en presencia de don Enrique Kraus, los antecedentes que estos mismos grupos de compañeros en su diario Combate había acumulado respecto de quienes aparecían directamente mezclados en el complot, cuyas principales derivaciones al país pudo conocer. Justa indignación no alcanzo a leer. En esta parte no alcanzo a leer. Era imposible doblar el libro, así que pues me lo voy a intentar leer. Sobre la muerte de Schneider. Posteriormente me entrevisté con el presidente Frey para protestarle por su actitud del señor Luis. No sé quién sea. Luis, parece Harpa, parece que dice. Sí. Que indica claramente que no desempeñaba sus funciones con la acuciosidad y responsabilidad requeridas, sino quedó como manifiesto cuando le hizo advertir 48 horas de anticipación la bomba que se colocaría en casa de don Carlos Yarur.
y no tomó ninguna medida cuando además había mandado inspeccionar los cuarteles de investigaciones del Maule el prefecto señor Raúl Carrasco, en circunstancias que en Santiago las bombas estallaron en la noche, anoche. Y puede su diario preguntarle al expresidente Frei de la veracidad de que esta se denuncia, y también al senador Hugo Miranda, quien estuvo presente en la entrevista que recuerdo. Podría darle mayores antecedentes acerca de estos hechos, pero abrigo la esperanza que con lo que usted mencionó en esta comunicación serán suficientes para que usted y sus colaboradores entiendan las razones que tengo para mantener a mi lado a estos compañeros que, al sacrificarse por defender la vida del presidente de la República, le están prestando un señalado servicio al mantenimiento del orden democrático en Chile. Se me cayeron las lágrimas. Este se veía mejor. Espero que publique esta nueva carta, que ojalá sea la última que deba dirigirle. Salvador Allende Gossens. Ya. Claro, Luis Alberto. El GAP hubiera salvado al presidente Allende del lápiz asesino de Kaiser. Claro que sí. Yo creo que lo voy dejando por acá. Espero que les haya gustado esta versión de mitos y anécdotas del OP, para por lo menos dejar un día descansar a don Hermógenes, que me presta todos los domingos venir para acá, y que hoy día aproveche el feriado, su feriado. Entonces, eso, pues, perfectamente podemos hacer un día que él no venga y que no haya gente dispuesta a venir, presentarle los diarios. ¿Qué les pareció? De nada, de nada, de nada. Espero que les haya gustado. Espero que haya valido la pena la raspa de garganta. ¿Qué pasó con el profe, Patricia Selvin? No sé qué. Acá estoy. Acá estoy, Patricia. No sé qué. Capaz que deba tener problemas. Muchas gracias. Así, por favor, como dice Maggie, muchas gracias a todos. Su asistencia y aporte al canal le ayuda a nuestro querido profesor. Le agradezco de antemano a todas las personas que han estado presentes y a todas las personas que han apoyado el canal. Muchas gracias. Yo lo único que pido es difusión. Nada más que eso. Que se pongan ustedes con el trabajo de difundir el trabajo que yo he hecho. Así que nada más que eso. Si ustedes desean, como siempre les digo, pueden unirse al canal. Abajo, al lado de mi nombre, del Viejo Historia, dice unirse. Y pueden ahí ayudar al canal. Pueden hacerlo por Flow, pueden hacerlo por Patreon. Todas esas cosas permiten que el canal sobreviva y permiten que pueda comprar más libros, porque hay un montón de libros de este periodo que están en muchas páginas que son carísimos. Y todo el aporte me sirve para paliar. Yo creo que compré como 17 libros gracias a los Flow. Libros de la UP. Entonces con esto me despido. Muchas gracias. Cuídense todos. Que Dios los bendiga. No creo hoy día que esté listo el video de la Unidad Popular. O sea, el video número 6. No creo. ¿Ya? Lo más probable es que esté mañana. Voy a ponerle empeño en terminarlo ahora, porque no he tenido tiempo. Estoy ahora con las evaluaciones de los colegios, entonces tiempo no tengo. ¿Ya? Entonces eso. Lo más probable es que mañana esté listo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Chau, chera. Que les vaya bien.
Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto rojo. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club y el vacunaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos sean puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán hambre toda la gente, es porque admira a Salvador. Sumará no más cesantes, gobernar al ignorante, engaña con grandes plantes, y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club, y el vacunaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos sean puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán hambre toda la gente, es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo vendió la patria, volvió a subir al trono a uno parecido a Salvador, porque él admira a Salvador. Uno parecido a Salvador, porque él admira a Salvador, porque él admira a Salvador.